Esto es Encuéntrate, el podcast de coaching neurobiológico. Bienvenidos. Temporada 2, capítulo 1. Nuestras voces internas. ¿Te has dado cuenta, dentro de las muchas voces que suenan en nuestra cabeza, que no siempre es la misma la que habla? A veces es una voz crítica que te dice lo que has hecho mal o lo que podrías hacer mejor. A veces es una voz quejosa que dice que no aguanta más una situación o que está aburrida de vivir eso de nuevo. Otras veces es una voz compulsiva que te lleva a comer de más, a tomar de más o a salir de shopping. Otras veces es una voz pesimista que te lleva a la resignación. Y así vivimos con varios monólogos y diálogos en nuestro interior. ¿Qué son estas voces y de dónde vienen? Te invito a escuchar este primer capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Encuéntrate, donde estaremos abordando diferentes temas relacionados con nuestro sistema de voces internas, cómo reconocerlas y tener una mejor relación con ellas, y por ende con nosotros mismos. Desde que nacemos, todos tenemos ya un bagaje de voces que nos hablan internamente. El primer discurso que tenemos incorporado en nuestra psique es el discurso de nuestra madre. Todo aquello que mamá vivió, sintió y experimentó desde antes de nuestra concepción, durante el período de gestación, el parto y hasta los 2 primeros años de nuestra vida, nos impacta profundamente y hacemos una incorporación emocional inconsciente de estas vivencias y de sus emociones. Por ejemplo, si mamá vivió un duelo profundo durante este periodo de tiempo, habrá un componente de tristeza y una sensación de pérdida que queda incorporada en nuestro interior y que podrá manifestarse más adelante. Una frase muy común que escucho en consulta cuando esto sucede es: no sé por qué desde siempre he sentido una tristeza que me acompaña, o tengo todo para ser feliz y aún así no lo soy. Luego, a medida que vamos creciendo y viviendo nuestras propias experiencias, vamos creando de forma espontánea e inconsciente maneras de responder ante nuestras heridas, y así van surgiendo otras voces derivadas de nuestras propias vivencias dolorosas. Y no olvidemos esas voces transgeneracionales que escuchamos desde pequeños, como los mandatos familiares, del tipo en esta familia no se llora, o los González somos fuertes, o la vida es dura y no se puede confiar en nadie. Todas estas frases que se dicen a través de diferentes generaciones en nuestro sistema familiar van moldeando nuestras formas de percibir la realidad y de relacionarnos con ella. Están también las voces de los secretos familiares y de todos esos no dichos, ya sea por vergüenza o dolor. Todas estas voces también se manifiestan en nuestra psique de alguna manera, como ya lo expuse en la temporada anterior en el capítulo dedicado justamente a esos secretos familiares. Todas estas voces internas saltan sin previo aviso y sin que nos demos cuenta. Son reacciones no pensadas, de alguna forma instintivas, que surgen ante un impacto emocional para el cual no tenemos herramientas de respuesta. En las sesiones de coaching podemos escuchar las diferentes partes o voces que se manifiestan en el discurso del consultante, no solo en lo que dice, sino en el lenguaje de su cuerpo, a través de su lenguaje no verbal, a través de sus síntomas y de sus silencios. Todos tenemos una variedad de estas voces que son partes o subpersonalidades internas. En casos normales no son patológicas. Estas voces nos hablan constantemente, nos manifiestan sus miedos, sus preocupaciones o sus heridas. Es decir, todos tenemos estas voces interiores que son, ya sea protectoras, llamadas directivas o bomberos, o voces exiliadas, que nos ayudan a vivir nuestra vida y dar sentido a nuestras experiencias. Explicado de forma corta y muy general, las partes exiliadas son nuestras voces más vulnerables.
surgen a partir de heridas profundas y quedan escondidas o relegadas en lo más profundo de nuestro inconsciente. Las voces protectoras, conocidas como partes directivas o bomberos, son las encargadas de apagar fuegos, de mantener a estos exiliados lejos en un intento de que nuestro sistema psíquico no se abrume con sus cargas emocionales. Las voces internas son combinaciones de pensamientos, creencias, sentimientos vulnerables y sensaciones corporales. Cuando las emociones de las partes exiliadas afloran a la superficie, es muy doloroso y difícil de gestionar. Por lo tanto, nuestras partes protectoras directivas trabajan para evitar que estas emociones nos abrumen. Cuando las emociones de los exiliados surgen y las partes protectoras directivas no son suficientes para impedir sentir este dolor, aparecen los otros protectores, los bomberos o apagafuegos. Ellos pueden ser estas voces adictivas o evasivas, cualquier cosa que saque de nuestra conciencia las partes exiliadas. El Dr. Schwartz, creador del modelo de terapia IFS por sus siglas en inglés, postula que cada persona tiene la capacidad de conectar con una posición en la que no juzga a sus voces internas y que puede llegar a observarlas con curiosidad. Esta actitud de relacionarse con las diferentes voces y partes y poder ser compasivo y amable con ellas es crucial para la sanación. Conozcamos un poco más sobre nuestras voces internas y todo este sistema que trabaja en conjunto en nuestro interior. Las voces protectoras. Cada parte protectora intenta expulsar los sentimientos negativos, los pensamientos y las conductas que surgen de las partes heridas con un fin claro: evitar más dolor y mantenernos a salvo. Ya sabemos que no hay emociones o sentimientos negativos, pero estas partes protectoras creen que sí lo son, ya que surgen en respuesta al daño emocional. Las voces proactivas tratan de organizar nuestra existencia de manera que dejemos el sufrimiento fuera de la conciencia. Su objetivo es motivarnos a ser mejores, a trabajar, a ser productivos y a ser sociales. Cuando estas voces se vuelven extremas, se convierten en disfuncionales. Aparece el perfeccionismo, la sobreracionalización o intelectualización excesiva, el querer cuidar a otros a costa de nuestro propio cuidado, la obsesión por la apariencia o el querer evitar conflictos pagando un precio emocional alto, nuestra propia anulación. Las voces reactivas son los bomberos, los apagafuegos de las emociones. Cuando sufrimos, nos tratan de distraer lo más rápido posible, pase lo que pase, sin tener en cuenta las consecuencias. Actúan bajo la premisa: esto es lo que necesitas ahora, no importa qué. Llevados al extremo, pueden dar lugar a conductas disfuncionales como los atracones, cualquier tipo de adicción, la disociación, las autolesiones y, en los casos más extremos, los pensamientos suicidas. Ahora hablaremos de las voces más vulnerables, los exiliados. Son las partes que han sufrido los bioshocks emocionales y se desconectan de nuestra conciencia. Cuando sufrimos experiencias traumáticas, sobre todo en nuestra niñez, podemos desarrollar pensamientos tremendamente abrumadores y amenazantes, del tipo: no merezco ser amado, nadie me quiere o nadie va a quererme, es mejor que yo no hubiera existido, no valgo nada. Es aquí cuando estas voces protectoras entran en juego para mantener a estas partes más vulnerables tan fuera de nuestra conciencia como sea posible. Nuestras partes heridas o estos exiliados han sido avergonzados, humillados, maltratados, abandonados, traicionados, abusados, rechazados. La cantidad de energía que gasta nuestra mente y tu sistema psíquico interior en mantener todo este sistema funcionando es muy grande. Por eso a veces sentimos que estamos drenados o agotados emocionalmente. Imagínate que muchas veces tu cansancio no es físico, sino emocional.
De ahí la importancia de conocer cómo funciona tu sistema de voces internas. Mediante el proceso de autoconocimiento interior, puedes llegar a reconocer y a escuchar cada una de estas voces y puedes aprender a relacionarte con ellas desde tu yo, desde tu ser superior o lo que Carl Gustav Jung llamaba el self, que es ese yo esencia, ese auténtico ser que eres a partir de la vida misma manifestándose en ti y que no puede ser tocado ni aniquilado, aún con todas las experiencias traumáticas que puedas haber vivido. Este self o este ser superior es el tú que no es una parte que ha sido herida o que responde impulsivamente ante una dolencia. Es la voz de tu conciencia espiritual. Cuando puedes conectar con ese lugar en tu interior donde reside tu voz más profunda que te lleva a la calma, a la confianza, a la compasión y a la conexión profunda con todo, puedes empezar a escuchar tus voces interiores sin juicio, con apertura y curiosidad, en vez de tratar de eliminarlas o cambiarlas. Y es entonces cuando estas voces se sienten escuchadas y comprendidas. Allí la magia ocurre y sus diálogos internos se modifican. Las partes extremas se calman y comienzan a sentirse mejor, con mayor seguridad, ligereza, libertad y apertura. Con el trabajo interior se logra restablecer el ser o este self esencia como el director de tu orquesta interna y así ayudar a las partes protectoras a sanar sus miedos y cambiar sus roles a unos más sanos, y con su permiso accedes a las partes exiliadas o heridas para brindarles la atención que necesitan y que nunca tuvieron. De esta manera no solo se alivia su dolor, sino se sanan las cargas emocionales y las cargas de creencias tóxicas que han venido soportando por años. Te invito a seguirnos en esta segunda temporada de Encuéntrate, donde estaremos profundizando en las diferentes aristas de esta temática tan amplia y reveladora. Soy María Gabriela Andretta, Master Coach Neurobiológico.